siembra la caliente el sol. Hugo Watson. Así va. Empezamos, mae. Mae, bueno, yo soy Pablo. Bienvenidos al Hub, episodio 10 o 11, no sabemos, mae. Mae, estoy aquí con Dani Barbosa. Pero vida. Mae, ¿cómo estás, Dani? Todo bien, mae. Emocionado otra vez, mae. Mae, es que... Puta, vamos mejor, Qué mae. puta, mae, yo no puedo creerlo que estas cosas sigan sucediendo, mae. Mae, hoy para nosotros es un honor. Ni siquiera tengo o sea, ni siquiera quiero esperar, mae. Mae, cualquier cantidad de proyectos, mae. Mae, bueno, en Cuba en Sílica para mí y nosotros, bueno, era impresionante, mae. Ragabay Roots, mae, Moonlight que has estado tirando, Do Not, mae, bueno, ¿qué más? Discos de oro, platino, Akam, mae, considerado, canciones del mae consideradas las mejores de Latinoamérica. Mae, ¿quién más, mae? Hugo Watson, mae. ¿Cómo estás, mae? Mae, impresionante tenerte aquí, mae. Qué increíble, mae. Mae, bro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros, mae. No, gracias a ustedes por el aprecio, por la invitación. Ahí, gracias a cada persona que se ha tomado el tiempito de escuchar tal vez una rima de su servidor, y en su honor. Mae, Buenísimo. increíble, mae. Muchas gracias al Chile por estar aquí. Mae, puta, tenemos a uno de los pioneros, mae, los que ha traído toda la vara, mae, y es al Chile un honor, mae, para nosotros. Y, mae, para eso hicimos el Hub, como para traer a la gente a hablar de lo que le cuadra y para traer artistas tipo así, mae. Entonces, mami, muchas gracias, weón. Mae, el hecho de tener maestros como Hugo en este momento aquí, mae, que han visto tanto. Ahora estábamos hablando, mae, has visto el nacimiento de increíbles artistas, mae, consumiendo álbumes de artistas épicos desde sus inicios, mae, o sea, tenés... Y bueno, lo que has hecho en Costa Rica, mae, y sin palabras, ¿verdad? Obviamente, mae. ¿Cómo estás, mae? ¿Cómo has vivido esta pandemia, mae? ¿Cómo ha pasado? El 2020 ha sido uno de mis mejores años. Sí. Al Chile. Sí. Mae, qué raro, ¿verdad, mae? Porque siempre lo hemos hablado, mae. Realmente, ¿verdad? Hay una por otra. Es un año que, digamos, yo un año no he abrazado a mi mamá. Sí, Es que vivía a 5 minutos de mi casa y no, de hasta la fecha, yo no puedo entrar a la casa sin tapabocas, sin mantilla vocal, sino o me quedo afuera y saludarle yo a la mami, porque de ahí las normas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y tengo que respetar que todos pensamos diferente y de la libertad mía termina en la del prójimo. Estuve casi un año sin ver a mi hija, pero es un año en el cual pude aprender lo importante que es registrar la música, los derechos de autor, que me pegaron varias salvadas. Así, digamos, yo en el 2018 regresé de una gira. Yo pensaba que iba a regresar a la fama y fue el peor año, más en términos de logísticos, de dinero, muy duro. Un año en el que nadie me contrataba, no había nada, uno trataba de hacer propuestas, tenía como 8 propuestas en vivo diferentes de presentación de show, y nadie se reportaba con nada, y más bien se pura cuenteada y puro sol. Sí, ahí es lo tico, que es el país del cuento. Sí, mae, si es que cuesta, mae. Y ahora, más con esta hora de la pandemia, fue peor el despiche, porque mae, a veces se rotó, mae. Pero ¿qué hiciste? Como aprovechaste la pandemia para hacer música, para crear música, para instruirte, para, no sé, para crear cosas nuevas. Porque obviamente hay un disco de por medio, mae, pero digamos, esta pandemia, como que estuviste haciendo a nivel ya de Hugo Watson, el artista. Pasarla tranquilo. Digamos, yo me pasé los primeros 6 meses de la pandemia, no toqué una rima ni en broma. Sí, en realidad estaba
viendo buena música, comiendo bien, haciendo ejercicio, viendo a ver en qué me metía para aprender algo nuevo, tal vez un curso en línea o así, viendo películas, viendo teoría conspiratoria, leyendo. Y porque digamos antes de eso yo llevaba un ritmo de trabajo y bien, grababa, ¿qué? Unas 3 canciones al mes mínimo. Tal vez haya semanas en que hacía las 3 canciones y hacía unas 4 semanas, de como unas 7 canciones al mes y así. Y presentaciones, producción, trabajo de ver, de planeación, ver cuándo hacemos esto, qué hacemos con lo otro. Estaba en medio de la promoción de un disco que se llama Experimental, que hice con un productor tico radicado en Portugal y un grupo y unos productores de Portugal que se llama La Habitación del Tiempo, que era un disco mitad freestyle y mitad premeditado, digamos. Ah, cool. ¿Y ese lo hiciste aquí o allá en Portugal? Acá. Ah, ok. Que vino de visita el hombre y nos sentaba. No he ido a Portugal todavía. La plan iba a ir a promocionar, iba a ir a una gira y a producir, pero llegó la pandemia. Sí, pero yo creo que ha sido hace tiempo, exacto. Como que fue una pausa que un montón de gente le agarró tuanis porque agarró para eso, como para pausar la vara y decir, no va a tocar nada porque igual no se puede hacer nada. Pero, como eso, a enfocarse en otras varas, y yo creo que por ahí también llega un montón de creatividad, como de salirse de lo que uno está haciendo y ver las varas diferentes. Claro, digamos, estuve en un momento, al principio estaba no hacía nada más que, no había como buscar trabajo porque más bien estaba todo el mundo perdiendo trabajo. No era como era nada más eso, de mantenerme tranquilo. De por sí, fue una vara muy loca porque el 31 del 2020 yo inicié el año en uno de estos, en The W, que son la tela los hoteles Best Western. Ajá. Y en el chivo de 31 de diciembre. Saludos a Robert Aguilar, gracias. Y a Pixoto también, Federico, que estuvieron conmigo en esa. Y genial, digamos, un chivo pagado, bien pagado, con todo el público yeyeye que me pueda pensar y todo el asunto, con disco nuevo, estrenando la vara para ver cómo se ve con el público, cómo se siente en público. Y el día que nos pagaron esa presentación fue la misma semana que ya empezó el encierro. La misma semana. Esa semana, mira, yo venía regresando de Guanacaste y el día siguiente ya empezaba el asunto. Y bueno, conseguí internet, que no tenía internet antes de eso. Yo que sí, contraté internet, pum, pusieron internet y aquí me quedo tranquilo. Vamos a ver, no me voy a poner a estresarme qué voy a hacer porque yo vivía de la música, nada más, era artista profesional. Pero de ahí otra de las cosas que aprendí, bueno, empecé a dar clases de inglés por WhatsApp. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se hace esa vara? Sí, yo me quedé pensando. Sí, yo empecé a maquinar la vara de cómo se hace una clase de inglés por WhatsApp, Es el inglés conversacional. Hago una entrevista con el alumno, vemos el nivel de inglés. El inglés y los idiomas se aprenden hablando, entonces, pero también obviamente está la parte de gramática, que entonces ya les recomiendo un texto o buscamos un texto en el que vamos a basar los fundamentos de gramática y nos dedicamos a hablar inglés. Okay. Pero por video y ahora sí se habla videollamada. Llama por WhatsApp, son 2 horas, entonces esas horas le voy a enseñar cómo saludar, vamos a practicar el saludo, vamos a practicar los tiempos gramaticales hoy, otro día vamos a ver
palabras, vamos Claro. a empezar a implementar prácticas, vamos a utilizar herramientas disponibles para, por si no entiendo algo, porque cuando se lee con diccionario, etcétera, Ajá. etcétera. Vamos a ver diferencias, dinámica ¿cómo se llama esto? Dinámica del habla, entonación, Claro, claro. intención y todas esas varas. Entonces, y así daba clases y era personalizado. Eso fue gracias a Ligia, una amiga. Como que me tiró al agua con eso. Porque antes de Raga, yo era profesor de inglés y de matemática en un instituto en el barrio. Ese fue como mi segundo trabajo. Así. Y dejaste esa vara para Para seguir. rapear. Yo estaba en Raga, yo hacía lo que yo hacía en un mes, en media hora. Sí, fi. O sea, como lo que vos hacías con Raga. En media hora era equivalente a lo que yo hacía en un mes dando clases. Sí, mae. era fácil decisión. Mae, a mí me encantaría saber cómo, o sea, desde cómo empieza toda esta vara con Raga by Roots, mae, en qué momento decidiste eso, o sea, cómo decir, como, mae, la verdad es que yo me voy a dedicar a esta vara. Porque a lo que me estás diciendo, mae, estamos viniendo como ese trabajo tradicional, sistemático, mae, que nos dicen y todo, y en pronto otro decir como, mae, fuck this, Mierda. es hora de hacer música, mae. O sea, ¿cómo empieza toda esta historia, Juga, mae? Bueno, a mí la música, me gustaba el rap, no en general la música. La primera canción que me gustó realmente era de Rod Stewart, se llama Do You Think I'm Sexy? Demasiado. Raspy, groovy, funky, bailable, con acción, no sé, era edgy. Y después de eso, Rapper's Delight, que fue la primera de esa canción. Yo me quedaba esperando a mi papá después del trabajo, tipo 10 de la noche, para que la pusiera y yo escuchar. Y toda esa vara, me mató desde que salió el hip hop. Y el danzal también me gustó, el reggae me gustaba. Bob Marley por esos bajos. Sí. Épico. Las líneas de bajo de Bob Marley son... Sí, es que Bob Marley, creo que mucha gente se enfoca en Bob, pero la música de Bob era rajado buena, pero rajado, y mucha gente sí, porque el mae es muy icónico. Entonces, como que la voz del mae y lo que el mae hacía, pero la música, Y eso también tiene que ver con los Wailers, ¿no? Los Wailers, claro. El sonido de los Wailers, que era segundas voces, era el groove, era un todo. Era inclusive la combinación entre Bob y Peter Tosh. Ajá. Y ver a Bonnie Wailer haciendo también lo suyo. Es un grupo en el cual, por asuntos de disquera, Bob Marley empezó a ser la figura principal. A ellos no les importó. Y después Bob Marley se despegó porque también es... Sí, es que... Marley. Mae, de hecho, Está en el top mundial de todos los artistas, de hecho, yo había escuchado todo. un dato súper curioso, mae, de que cuando Bob Marley y los Wailers estaban comenzando, los maes le abrieron a un grupo pichudísimo. Los maes tocaron, o sea, le abrieron la vara y la gente estaba como, mae, traigan esos maes. Ya no querían escuchar el acto principal, mae. Los maes se robaron el concierto, mae. La gente decía, mae, más de estos maes. Se puede imaginar, mae, lo buenos que tienen que ser, mae. Buenísimo. Estos manes de Jamaica en sí, Jamaica no tiene artistas técnicamente malos. Mae, tiene demasiada influencia, mae. Todo lo que estuvo tirando, ska, rocksteady, todo eso que salió de Jamaica, por sepa, ahorita nos ayuda a un pichazo de vertientes de la música, mae. Sí, claro, de ahí nació, es el origen de un montón de ritmos que ahorita la gente ni sabe, pero vienen de ahí. Sí, digamos, el hip hop. Dicen que, le adjudican su surgimiento en el Bronx. Pero ¿qué estaban haciendo en el Bronx? Un DJ de descendencia jamaiquina como Kool Herc. Lo mismo que hacen los Sound Systems en Jamaica. Ajá, Lo exacto. mismo que hizo U-Roy, que descansa en poder y en beats.
Y lo mismo que hizo Kamazuki en New York, con slang de New York, aportando de una forma original, digamos, por decirlo así, dándole su concepto. Que hacía Jamaica con el rocksteady, con el ska, jazz, pero a los jamaiquinos, digamos. Entonces sí yo lo adjudico de que el movimiento de la diáspora africana es una manifestación del movimiento y de la diáspora africana por las Américas. De fijo. Yeah. De hecho, de ahí va el concepto de este nuevo álbum. O sea, esto es como una oda a todo esto que estás mencionando, más el Caribe, ¿verdad? Sí, de hecho, toda mi Gerardo Soto, un amigo baterista, fue el baterista de Moonlight muchos años. Él siempre me decía, es que usted hace rap y reggae y tal, tiene que definir un sonido, algo que lo identifique. Y yo, sí. Lo que a mí me marca y me identifica es rap, reggae, en igual porcentaje ahí. Eso, yo soy un cierto híbrido de eso. Igual ese era mi puente en raga. Yo era el que hacía rap de canciones de hip hop con Gigi Tormis y hacía canciones de rap, de reggae con Roa. Y Gigi Tormis se montaba en la jugada y Paco se montaba en la jugada, pero yo era como el enlace en cierta forma. Y tenía mi función por el estilo que tenía en el grupo. Esto de regresar, para mí, digamos, el primer disco planeado después de, digamos, Huey Silica, es un disco que todavía está como en proceso, que empecé con Costa Rebel, que se llama Back to My Reggae Thing, que lo he lanzado por medios sencillos. Hay uno que se llama Está Sola, otro que se llama Mi Historia en Tus Labios, que es parte de esa producción. Y mi idea era eso, una autocampaña para regresar a donde empecé, en rap y reggae. Pero esta vez con toda esta experiencia, esta vez que también para mí son influencias. El house es hip hop de Chicago. Surgió en Chicago y surgió el hip hop. AMC es de house. Dub surgió en Jamaica. Se explotó en Inglaterra. Dubstep, lo mismo. Drum and bass. Drum and bass el drum and bass para mí es como el hip hop de los ingleses de UK, porque el MC, el breakbeat, el breakbeat es lo mismo que se da en el hip hop y el sampleo, todo eso viene de la misma cepa. Entonces yo veo como decir, ok, yo al final de cuentas, ¿qué voy a hacer en la cosmología del asunto? Ok, mi aporte puede ser que yo haya representado un movimiento de la diáspora africana y una manifestación a través del castellano, el creol, el rap y en inglés, digamos una fusión para ponerlo cliché. De hecho, o sea, ya casi volvemos como a esta parte del inicio, pero como el inicio de tu historia como artista. Pero, de hecho yo tenía una pregunta con eso, pues estuve leyendo sobre el nuevo álbum. Y esto del crioles, esto, ¿cómo lo puedes definir? Porque, yo no había, todavía, tal vez no lo había escuchado así en sí. Entonces sí tenía como esa pregunta de qué es el criol. El criol es el conocido patuá o mal dicho mecatelio. El patuá es un lenguaje que hablan en Haití, que tiene francés, español, inglés. No es el patuá. Hay gente que le llama al broken English o el inglés quebrado de Jamaica, el dialecto le dicen patuá o patuá jamaiquino. Yo lo denomino como lenguaje ebónico, ebonics, que es el lenguaje bastardo que obtenemos a través de la colonia los miembros de la diáspora africana. Entre ellos también de los lenguajes bastardos que adquirimos está el castellano. Entonces,
eso es algo que dice de mi historia, que habla de por qué estoy aquí, qué fue lo que sucedió, cuándo y de dónde viene. Ok. Cool. Qué Sí, chido. es todo saber eso y que mantengas tanto las raíces tuyas, ma. De hecho, justamente ayer estábamos hablando de nuestros abuelos, ma, y uno, mi abuelo es chino, pero yo no mantengo la raíz china, pero es tuanis que vos la mantengas porque es parte tuya, ma. Claro, primero es por amor a la cultura, amor a la familia, amor a lo que soy, amor a mí mismo. Y también es una vara tan rica y abundante. Sí, es que sí. Que se renuncia, o sea, si yo renuncio a mi herencia cultural, tengo que ser el estúpido más grande que hay. Porque, digamos, por ejemplo, el celular lo inventó un grone. ¿Sí? Sí. Ah, no sabía yo. Sí, hay un, no me acuerdo ahora el nombre porque soy malo con nombres, pero usted pone Black Inventors en YouTube y ahí ve donde salen. O Black Inventions, voy a hablar de George Washington Carver, que hizo más de 100 inventos de la soya, como el aceite. Se le adjudica el invento hasta de las papas fritas. El Big Ben, David Banneker inventó el primer reloj, ¿cómo se llama? Efectivo. Ok. Por eso le dicen funcional, digamos, Big sí, Ben, por ahí el Big Ben, por ahí el The Real McCoy. Que las luces del semáforo también fue inventado por... Las negras inventaron el lenguaje y la matemática, Aset, si hablamos de Kemet, mal llamado Egipto. Ajá. Ma, y hablando de música, ma, todos los ritmos terminan ahí, ma. Así empezó todo. Todo empezó. Mae, Ma, sí. De hecho, un día escuché salsa de África. Así. al Chile. Antigua. Mae, Así. mae, de hecho, eso es lo que yo estaba hablando con Dani, porque bueno, yo he tenido como chance de estudiar más o menos con respecto a la vertiente africana, la vertiente europea, cómo todo llegó y se unió, pero yo lo que le digo a este mae es como, mae, sí, en Europa eran estudiosos y toda la vara, pero mae, era una vara muy lineal, era una vara como muy sin sabor, sin gracia, que sí, yo no sé qué, hasta que llega este punto donde llega la vertiente africana y le agrega lo que son, básicamente todo el sabor, todos lo que son drums y todo eso, y se crea lo que estamos escuchando hoy por hoy. Entonces, ma, es demasiado chido Sí. ver cómo todo se combinó y todo empezó por esta vertiente africana, ma. Yo el otro día estaba viendo un documental, ma, del el vocalista de Police. Sting. Pero el vocalista no, perdón, el baterista. Ok. Y el ma estaba hablando como del origen de la batería y la vara. Y era un esclavo que antes en los ejércitos que un ma tocaba el tambor. Y el ma le agregó un platillo que podía tocar con el pie. Y esa fue la primera batería, ma. Entonces después de ahí, ma, le puso un ritmazo a la vara. Ma, Y todo el mundo dijo, ma. Entonces de ahí salió la batería, güey. Sí, el tambor es el instrumento que comunicaba, era un instrumento de comunicación. Las tribus anunciaban los nombres de sus nuevos miembros a través del tambor. Y entonces eso se trae a otras vertientes. El afro le agregó el aspecto humano. No me gusta la palabra negro. Ni moreno, porque no soy moro. Y el moro tiene su buena historia. Y dice, las malas lenguas en la calle ahí de la negrada se habla de que ellos vendían esclavos a los colonos. Pero también se habla que ellos fueron los que esclavizaron Europa para domesticarlos. Básicamente no domesticarlos en términos de hacerlos mascotas, sino que se les enseñó espiritualidad, se les enseñó
eh, higiene, se les enseñó a vivir y después les pagaron con guerra, ¿verdad? Sí, es que ha pasado un montón Sí. de todo. Siempre pasa. Exacto. Y es loco, digamos. A mí me interesa mucho, me gusta eso, me causa dignidad, porque en un sistema donde te ponen a leer un libro como Cocorí para aprender y que no solo yo aprenda o yo me muestre al mundo, solo como sentir, yo saber que hay tantas cosas así, ¿verdad? Y que en la clase, tal vez la abuelilla que de allá que me gusta esté leyendo Cocorí y eso es lo que la gente va a creer que soy yo. Ajá. Ujú. ¿Me entiendes? Entonces Sí, uno va a sí, decir, dice, maldito libro de mierda. Sí, man, es que no, Sí. no se enseña lo suficiente de todo lo que nos ha dejado y todo lo difícil que ha sido el legado de la cultura afrodescendiente, man. Es increíble. Igual, digamos acá, musicalmente, se habla del nacimiento del reggae español en Panamá. ¿Y usted cree que aquí en Costa Rica estábamos sentados con los brazos cruzados? Aquí se hacía reggae. Y desde los 70s, todas las tendencias estuvieron presentes en Limón. No hay historia de esa. Yo soy de San José y mi papá es de Limón, pero y eso no me quita a mí lo limonense. Por Sí, supuesto. claro. Aterricé aquí porque no hay oportunidades en Limón. Sí, sí, sí. Pero y si no estaría en Limón, tranquilo. Mae, Mi negrita, de mi gusto, ahí, diciéndome Raizamini, diciéndome guagua, baby. Mae, por dicha, o sea, por dicha estuviste en San José porque creo yo que gracias a esto has tenido como todas las oportunidades para todos estos proyectos en los que has estado trabajando. Puede ser que sí, porque igual yo no, nosotros empezamos y no había espacio para nosotros. O sea, nosotros rapeábamos desde que la gente no sabía qué era rapear. Y tal vez ya escuchando las rimas y que no estamos hablando estupideces, ya podían apreciarlo. Pero era una subcultura yo vivo en Atillo, yo tenía que ir a San Francisco para encontrar a los afros, para rimar con los afros. Porque en Atillo no había gente y no había nadie que se me pegara a la vara. Ajá. Ma, yo creo que más buscar bien... un gringo por ahí, rimar con el gringo, porque si no, no. Sí. Yo lo veo por ese lado, más bien, que si viniste Chepe, más bien fue para empezar el camino y dar más fama a lo que se está haciendo en Limón. O sea, como que traer la vara y abrir camino a lo que hoy tenemos, que es una escena urbana que va para arriba, man. Y ojalá, sería interesante. No lo siento como que es mi misión. No me abrazo mucho esa idea. Porque para mí es más de que me gusta, lo hago. Pero sí, por consecuencia, por algo normal que debe de ser influencia para que exista, ese también fue el propósito y nosotros lo hicimos conscientemente desde Raga. Ayer estaba hablando con un compa que cuando nosotros sacamos el disco de Raga estábamos así preocupados porque si no vendíamos 1000 copias o más de 1000, quedamos con deuda endeudados con la disquera. Y mi novia que me amaba me decía, se cagaba de risa y me decía, mano, es que usted cree que usted va a pegar haciendo rap aquí. Que esa vara no. Es que, es que a mí me cuadra, a mí no me importa. ¿Qué quiere que haga una canción de salsa? No me gusta esa vara. ¿Okay? Mae, sí, de hecho, o sea, yo siento que ahorita el género, la cultura urbana todavía no se ha explotado lo suficiente en este momento. No me puedo imaginar cómo era antes, mae. Era un poco de... Había que definirlo. Había que definir qué era rap, qué era reggae, qué era sal, qué era roots. Todo a través de la historia, digamos, después de nosotros no fuimos los primeros. Respetos a Martin Scott. Nosotros estábamos ahí como amateurs, hacíamos
shows de variedades o nuestras fiestas donde agarrábamos el micrófono y a veces nos reuníamos a ver qué podíamos hacer en términos de grabarnos o así. Y Qué chido. no fue que, bueno, Roba era el que estaba siempre en, saludos a Rob Royce, él estaba, yo hablaba con él y hablaba con G siempre, hay que hacer un disco, que esto, que lo otro. Y de ahí surgió, un día me dice, no surgió como hacer un disco, surgió que, conozco a este mae Paco, que el mae me propuso hacer chivos para abrirle a Mr. Raste. Yo, entonces, si hacemos chivos, ahí empezamos a agarrar nombre, agarramos y si nos pagan, conseguimos plata y grabamos y podemos ir a un estudio para grabar una pieza. La grabar una pieza no sentía lanzarla ni nada, era grabar una pieza nada más. Y aunque sí, digamos, ya allí me decía, me soñé que sacábamos una canción que se llamaba Romance de un día y pegaba y éramos número 1, y yo al Chile. Pero es un buen tema, hagamos una ahí que se llama Romance de un día. Pero no, ahora es, por dicha, es un poco más fácil, es un poco más viable. Que ese era de eso se supone que era lo que teníamos que hacer. Sí, se sentaron una base. De hecho, las cosas que vos estás mencionando, siento que también son muchas varas que pasaron en lugares como en Estados Unidos, cuando también estaba como empezando esto del rap de protesta, de toda esa vara, que sentaron una base, que eran maes agarrando discos y sampleando, y un MC que nada más agarraba un mic y empezaba a tirar bars. Entonces, mae, qué pichudo ver que ustedes son como dentro de Costa Rica, es como los que empezaron con esa vara, mae, qué loco, mae. Sí. Y digamos, volviendo así, mae, para seguir esto, empezás con esto, los inicios, tu papá te enseña todo esto, empezás a influenciarte, ya luego, bueno, conseguís este trabajo que nos estás diciendo, y después, ¿qué, mae? ¿Cómo sigue ese proceso? Después bueno, pasamos por Raga, pasó el asunto, el grupo dejó de funcionar porque yo me di cuenta que se deshizo en el periódico. Como muchas cosas. ¡Está loco! Total. Perdón, para seguir con Raga, hubo un tiempo en que Raga Ray Dudes estaba pegadísimo. Sí. Pegadísimo. Que el primer disco nos fue bastante bien, ya por el segundo disco no teníamos el apoyo de la disquera y sí estaba firmado por la disquera, vendió oro, poco más, casi platino, pero no vendió platino. Y no teníamos ya el odio de la disquera y teníamos los males normales de cuando suceden esas cosas, que era haters y detractores, traidores, gente que se quería abusar, o explotación. Entonces, sufrimos de eso. Entre Roy y yo decidimos que íbamos a empezar a hacer proyectos. Yo empecé con Kingstar a planear el disco que sacamos como no sé cuántos años después, como 7 o no sé más, que se llamaba El Lado B, que se llamó El Lado B. Y en el proceso conocí a Sílica en una reunión que teníamos para un proyecto que íbamos a hacer para apoyar a las comunidades indígenas. Qué lástima que no se hizo. Pero Sílica me dijo, madre, vamos a la casa, un purito, y escuchamos beats. Y yo, puro beats. De una. Bien, y este más de anteojos, no sé, como que fuma mucho. Sí, fuma más que yo ese madre. Al chile, madre. De las primeras varas empiezo yo así a enrolar el puro y me hace el mae. ¿Eh? Mae, ¿qué tipo de rasta es usted? Me dice, deme. Con un dedo, así, con una mano, ¿no? Tito. Y le quedó perfecto, ya, perfecto. Y yo, maldito, mae, me la va a pagar un día. Pero feo. Y que él outsmoke you, así durísimo. Mae, relajado. Yo, con solo el enrolada ya. Ya intimidó. Ok, ahora sí quiero escuchar los beats. Escuchemos los beats. Y sí, bien. Hicimos y trabajamos 14 años después de eso.
Mae, y Qué, bueno, qué bien hecho ese puro. qué belleza que se hizo ese puro, mae. Y son 14 años, mae. Que era, sí, Sí. mucho aprendizaje, muchas experiencias interesantes, aprendí mucho. Mae, y no solo eso, sino que, o sea, para mí Juba y Sílica era único en el país. Que O sea, esa era la una idea del propuesta proyecto. Sí, súper súper diferente. única, mae. No Sí. había nadie que estuviera haciendo eso. Y tras de eso, o sea, uno escuchaba la música y uno decía que es esta vara, mae. Y así lo veías en vivo. Y, mae, y estabas vos, mae, tirando durísimo. Y estaba este otro mae con una caja gigante, así, mae, agarrando y haciendo, mae, y deshaciendo. Y uno, mae, ¿qué está haciendo Sí. esta gente, mae? Sí, el Sí, buena sintetizador, fiesta, el Super Moog. Sí, eso fue... Y lo que me trajo al proyecto era eso, el romper con esquemas, tratar de hacer algo que no existiera y combinar ambas vertientes. Venía la vertiente de la música electrónica, de la cual yo no era totalmente extraño, pero sí, porque tenía una novia que iba a un club que se llamaba Members, que terminó siendo Vértigo. Ujú. Y ahí ponía música electrónica y yo tenía que ir a marcar. Entonces, y aprecié la mezcla y empecé a conocer un poco de eso. Ya como con Hue y Sílica fue meterme de lleno en la experiencia de lo que es verlo, estudiarlo, experimentarlo, hacerlo. Conocer la escena directamente, o sea, ir a la escena, Vivirla. Sí. vivirlo, exacto. Sí, Que es parte de todo. O sea, pues, yo no lo hago si no lo vivo. A mí esa combinación a mí, o sea, yo tuve un tiempo que escuché mucho Roots y me cuadra mucho, pero ya después cuando se empezaron a hacer esos otros géneros, yo no los seguía y se escuchaba en todo lado, yo no escuchaba, pero cuando fui a escuchar Jugo de Cívica combinado con electrónica, yo dije, así me cuadra un pichazo. Entonces de ahí empecé como ahora escucho mucho más géneros así, hip hop y es la vara. Pero antes no. Y fue eso, fue la combinación de hip hop y esos géneros con electrónica que a mí me agarró y dije, así me encanta un montón, fue, eso. Jugo y Sílica en el Stemmer fue, Lo increíble de unir gente, porque, o sea, mae, Ajá. son, como vos estás diciendo, son dos vertientes que, mae, en otros países uno dice, sí, ya hay gente que tal vez se consume, pero en Costa Rica, mae, donde hay gente que eso, muy caliente, muy frío, mae, que uno llegue y agarre dos vertientes, las una, y que la gente se una con ese grupo, mae, o sea, para hacerlo aquí en Costa Rica es genialidad, es Sí, una claro. genialidad, güey. Sí, sí, sí. Sí, aunque aquí los músicos son muy diversos, son muy versátiles y les gusta mucho. A nosotros nos va muy bien la fusión. De hecho, parte de, como digamos, el concepto de Maharage era como eso de que hay en Limón. Uno le dice, mae, hey, we don't know what them depend, but it's been a long time since them went to the pulpería y no han regresado, mae, de nada, coming back, yo. Entonces, Ana habla así y eso es lo que hacen a veces musicalmente. Y hacemos y se hace y inclusive hay gente que lo ha estudiado y lo ve y mezcla el reggae en español y en inglés. Entonces, ¿por qué no simplemente naturalmente poner una obra en donde eso quede manifiesto y sea esa la dinámica? Aunque siempre ha sido la dinámica, no es mucho el cambio, pero más que todo era la conceptualización. ¿Por qué? Porque si yo soy un trabajador de música, right? Estamos en un país que se declara multicultural. Hay un Ministerio de Cultura. ¿Por qué yo necesito tener que estudiar gestión cultural para que declaren un manifiesto de un miembro de la diáspora africana contemporáneo con 25 años de carrera como algo cultural? Y no se hace. O sea, digamos, uno dice, Ras, estos más de Noisy le dieron más big up. Bueno, que digamos, no podría decirlo. Bueno, pero sí me copiaron bien cool esta canción Cocorí y el disco en sí.
Y uno dice, y Cocorí fue, de acuerdo a Claro, en el 2017 o 16, por votación, que ganó con el 38% de la totalidad de los votos como sencillo del año. Yo ni lo postulé, a mí el que me dijo fue Creepy. Al chile, ahí llegué y me dice Creepy, mae, qué bueno que está postulado ahí la vara de como sencillo del año Cocorillo. ¿What? Pero ¿cuál sencillo? Si no era un sencillo. Nosotros sacamos eso con un artículo de La Nación. En la dinámica era como que él estaba yo en el proceso de hacer el lado B. Y el artículo acerca del historia del hip hop se dio en ese tiempo. Y el periodista quería conocer el dónde hacía la música y también hacer un par de preguntas desde el estudio como parte del trabajo de la entrevista. Al igual estaba Kingstar, y Kingstar es otro pilar pionero pilar del hip hop de acá de Tiquicia, que también es un baluarte, digamos, y en términos de mi carrera personal, sin Kingstar tendría un brazo menos. Real. Y Kingstar va desde Raga. Kingstar tenía un grupo, yo conocía a Kingstar antes de Raga. Okay. Por el hip hop, porque le gustaba el hip hop, él rapeaba en francés y tenía rap, entonces empezamos a hablar y hablar de hacer discos y de que aquí no hay lugares donde producir música, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, desde esos tiempos hablamos de hacer un disco, el disco es el lado B. Nosotros lo gestamos 23 años, una hora así, antes de sacar el disco, antes de que saliera. Pero no había ni estudio de grabación donde hacerlo, no había beats, no había nada. Pero hablamos de la idea y la idea se hizo. Entonces, eso es el poder de las palabras, de la visión, sí, y de la imaginación. Más que uno no lo siente ahorita porque ahora hay facilidades, güey. O sea, ahora se puede escuchar música hasta de Rusia, mae. Sí, claro. Antes, mae. Sí. Antes no, güey. Antes esa vara para que llegara aquí. Que hay herramientas que lo hemos visto que muchos grupos o artistas lo están aplicando, de que se puede grabar desde el cuarto de uno. Antes no, mae. Exacto, antes se ocupaba un estudio profesional para poder llegar y sacar su propia música, y era un ojo de la cara, man, dependiendo del estudio, ¿verdad? Un millón de cañas mínimo. Si uno quería sacar un disco, se imagina, man. Costaba más o menos $1 millón, $1.5 millones y $1 millón, $1.5 millones video. De hecho, gracias a Banana Films por siempre, porque nos hizo 2 videos de Raga, y yo creo que eso fue de las cosas que hizo que el grupo fuera a otras dimensiones, por la calidad de fotografía de que era en cine. Y Raga prácticamente, creo, si no me equivoco, es de los primeros o el primer grupo que sacó un video filmado en cine. Eso fue una gestión de Paco. Que Paco trabajaba con los de Banana, y los de Banana les gustó la música, le vieron potencial y nos regalaron 2 videos. Qué bueno. Mae, buenísimo. Sí, en ese tiempo, para hacer el render del video, que hace uno apretando un botón en cualquier programa, en Premiere, había que ir a Miami. Sí. Así hacían el render ellos de ambos videos. Miami. Entonces, no era cualquier cosa. Fue como que se alinearon los planetas también. Siento, porque Heredia, que en paz descanse, era programador de 103. Él nos habló y que 103 fue una de las emisoras que más nos apoyó. Radio 1 nos vetó. Está loco. Sí, no sé por qué era un concierto, una de esas pendejadas que se ponen ahí. Y no iban a poner más Raga. Pero, gracias a la gente, el Raga, el público de Raga, saludos a ellos. Gracias siempre. Siempre lo hemos intentado por ustedes, al Chile. Yo me meto en una vara de Raga porque tengo responsabilidad con esa gente. No es por una vara que artísticamente
no tengo, es un orgullo haber formado parte del proyecto, pero ya ese es mi primer proyecto. Sí, ya es... No puede estar en donde empieza todo el tiempo. Y saludos a Termis y a Roa. Feo. Y Qué interesante. La gente empezó a pedir la canción en vivo, en los programas en vivo. Al chile, mae. Tenía un programa de complacencias y era medio programa. ¿Qué quiere que ponga? Raga. No, es que no ponemos eso porque no sé qué. Y Rupert Alvarado. Casualmente Rupert Alvarado estuvo en mi primera presentación en público con una rima mía. Así. Él era el presentador de un show de variedades en el Tacho, al cual me había invitado Esteban, un compa que ahora es un rapero, se llama Inédito. Él me dijo que hiciéramos, que le ayudara a hacer una canción, y Patrick Skipton, que era mi compa de la U, con el cual yo rapeaba por chingue y así, le había dicho que yo podía rapear, y entonces yo me dije que hacer una canción yo para un show de variedades. ¿Y qué me pasa este man? Yo no, ¿quién le dijo a usted que rapeaba? Patrick, a santa palabra de presentar. Y ahí fue donde hice la primera canción, y me acuerdo que el Rupert llegó y le dijimos el nombre del grupo, HWE1, y estaba en la U. Y en ese tiempo, en administración, se estudiaba que los primeros proyectos y las asociaciones, y siempre normalmente se utilizaba como, por decir técnica, las iniciales de quienes habían creado la asociación, que es una de las formas para identificarlas. Entonces, habíamos el proyecto, primera canción que yo había hecho, entonces puse el nombre de los involucrados y Proyecto 1. Pero no Proyecto 1 como el grupo, sino mi primera canción, primer grupo tal vez, número 1. Ahí ese fue mi idea al hacer ese nombre. Y le dijo el hombre, y él me dijo, pero ¿por qué no pueden hacer nombres en español? Malísimo. Ay, yo, ¿qué puedo decirle? Somos de la negrada, aquí hablamos inglés. Es primer idioma. Mi mamá primero le dice a uno, bien, o lo que sea, antes de decirle, ay, mi chiquito. Así es que empiezan así. Sí. Mae, y digamos, ya volviendo como a todos esos proyectos que estabas haciendo y todo eso ahora, con Juba en Sílica y con Dunot, o sea, ¿te ves volviendo a trabajar con este mae, haciendo algún proyecto otra vez? O digamos, ¿ya crees que como que ese periodo ya pasó? ¿Cómo lo ves? Así mismo, ese periodo ya sí. Pasó. Ahora ya esa misión quedó, ya se realizó. Ya se completó. Sí, ya no necesito más, digamos, no es como en términos utilitarios, pero yo soy un buscador de emociones nuevas en la música. Y cuando algo empieza a ser rutina para mí, sí, de igual forma cuando di el giro y dije ya no hacer reggae, y igual no siento, no es que no vaya a hacer tal vez música electrónica, pero no ya y es una etapa que ya pasaste y sí, evolucionaste. Sí, un proyecto no. Es el involucrarse en un proyecto así demanda mucho, personalmente, económicamente, en todo sentido, porque nosotros con Highway Sílica era un proyecto donde mezclaba, el máster era el mismo mae que mezclaba Bjork. Entonces el equipo no eran samples, es un sintetizador, un Minimoog que tiene su mantenimiento, tiene su puesta en escena, tiene todo eso, la puesta en escena, que era también una de las cosas en las que el proyecto de UNAT todavía invierte, cuando yo fui miembro de eso me tocó sacrificar e invertir, y ya no estoy para eso. Yo estoy para invertir, sí. Claro, pero en Cuba. Ajá. Porque al final del día,
si yo quiero hacer un concierto mañana y tocar las canciones que me gustaron de Huey Silica, no lo puedo hacer. Sí. No son mías. Sí. Entonces, quiero tener lo mío. Sí, claro. Ser libre. Entonces, hay alguno que otro fan que va a escuchar eso que se le va a quebrar el corazón, pero Bueno, yo creo que o sea, a mí me pasa, obviamente. Yo, en mis grupos que se han separado, yo siempre quiero que vuelvan, pero uno también tiene que entender al artista, que su mente está en otro lado y el lado artístico de decir, por ahí, la gente yo de cada canción es como hijo, todas me costaron, a todas les dediqué el 100 de lo que tenía en su momento, y lo que es para mí llegar y decir, yo no puedo tocar este catálogo, es una decisión dura que se toma, es una decisión difícil. Cuando nosotros cambiamos de UNAT de Huey Silica a UNAT, ahí era prácticamente condenar ese repertorio de música que tiene su momento, uno se encariña, le gustan canciones, tienes de condenarlo. Y yo de hecho pasé una semana de esa transición obstinado. me imagino. Obstinado, que no quería ni ver ni hablar con nadie, absolutamente todo me molestaba, pero y obviamente tenía que ser polite porque de repente a veces me llamaban proveedores de Huey Silica, gente que nos contrataba y me decía, ¿usted qué está pensando? Yo tengo un amigo, que es ese amigo, Mason y Raquel, saludos, ellos son como, digamos, son como mis consultores de música, ellos me ponen al tanto con lo que está bueno en roots y en reggae y así, y también son gente que apoya. Una cosa están los fans y están los supporters. A la gente, los supporters, esos son los míos, ¿verdad? Y no tengo muchos, los cuento así. Y a ellos sí, el compa mío se sentó como 40 minutos así, y yo decía, pero es que es una forma de, cállese. Sí, me decía, ¿usted cuál es la meta suya? Ser el desconocido más desconocido de la historia del nada. ¿Qué está haciendo? Apenas estaba sacando UPA y termina. Es que era un proyecto más internacional, de UNAT, tiene otra línea. Cállese. Entonces, sí, pero tranquilos. Me gusta lo que estoy haciendo más todavía. A mí, al menos, sí. Tal vez al público no le gusta. Sorry. Pero a mí me gusta más Huey Watson que Huey Silica, que todos los restos. Sí, es lo que llegamos, lo que estamos hablando ahora, que ahora te puedes dar ese lujo de decir, quiero hacer la música que yo quiero, y que la que me guste y bajo las condiciones que yo quiero y la hora. Hasta de tratar de decir, bueno, voy a hacer un disco asá y lo hago. O decir, quiero trabajar con tal productor y no tengo que pensar en nada. ¿Qué? ¿Ocupa plática? Y hablamos. Sí, no. Que de hecho a mí me gusta honrar el trabajo de la gente. Digamos, oye, en términos, a veces es trabajar en formas colaborativas como Resistencia Subversiva, que es el sello en el que también formo parte como miembro y estoy con Kingstar y eso es una relación colaborativa, es una vara en la que a mí me ha beneficiado mucho y me ha ayudado mucho. Siento que, y ojalá sea así, que yo también ayude y aporte a la causa, al igual con cualquier otro proyecto en el que esté o haya estado involucrado. Que igual, por eso, yo no lo veo personal. Esas canciones están ahí, yo no hago playback, no las toco, pero disfrútenlas. Sí, claro, ahí está. Y los que fueron, gracias. Vivimos un momento del cual podemos por siempre recordarnos. Porque para nosotros cada fiesta de esas fue un momento para mí, fue una experiencia para mí. Eran fiestas en las cuales nosotros estábamos muchas veces entre el público y compartíamos con el público. Y era un público, ese público, yo
Yo tengo muy gratos recuerdos del público, de Huey Cívica y de UNAT, y me quedo con eso. Sí. ¿Entiendes? Yo hice amigos y es más importante que cualquier otra bobería que... Claro. Mae, y no es solo eso, Juba, porque, bueno, así lo siento yo por lo que, que estuvimos escuchando el disco, que, mae, como que agarraste todo, o sea, todo lo que has aprendido durante tanto tiempo, mae, no sé si, corríjame si estoy equivocado, pero, mae, yo siento que hay una que otra influencia como de Juven Sílica, de Donut, como escuchar ahí como esos soniditos de drum and bass, de esos sintetizadores que tiraban ahí, mae, escucharlos en varios tracks de este álbum. Entonces, mae, más bien es como algo súper positivo porque ahora concentras todo ese conocimiento en Juba Watson. Entonces, mae, es chivísima. Sí, siempre damos gracias por todo, por los maestros, todos los músicos. O sea, si hablan de mi carrera, mi fortaleza siempre fue la gente con la que hice música y siempre se los voy a agradecer y siempre se los voy a reconocer, ¿verdad? Y yo simplemente soy un estudiante de ellos en muchas oportunidades, de mí mismo, de la misma cultura. Y sí, quise integrar eso, quise integrar un poco de drum and bass, el sonido. Yo siempre tengo drum and bass en mi repertorio, que casualmente, digamos, una de esas historias, El poder del pensamiento, como el libro del secreto. Ajá. Voy a hacer uno yo. No, al Chile. Yo estaba en Polonia con Sílica, en el hotel Rolling Deep, así. Teníamos que enrolarnos el fume para el día siguiente volver no sé si íbamos a República Checa o Alemania, y me senté a ver el Rototom, un festival de reggae, y estoy viendo a Chronix y veo la bandera tica en Andiense y yo que me han dado los ticos. Siempre hay uno ahí. Qué ragas, qué poder, mi gente. Y empecé a fantasear estar en esa tarima y yo, pero no tengo suficiente reggae. Y algo me dijo, en ese tiempo estaba con esa mentalidad de no diga, no manifieste cosas negativas. Entonces me decía, todavía, algo me dijo, todavía, sí, todavía no tengo suficiente reggae. Y el año siguiente estaba yo ahí en ese festival. Qué nivel, man. y loco. Entonces yo creí que iba a decir 10 años después de Al año siguiente yo estaba ahí, pero cagado, porque decía, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo suficiente reggae. Todavía no había suficiente reggae. Se manifestó el chante, pero no había suficiente reggae todavía. Yo no me manifesté. No, sí me manifesté porque estaba en una época de transición entre este proyecto, la música electrónica, volver a hacer hip hop. Había sacado lado B y el EP, digamos, hice una gira para un tema de hablar de rap, digamos, que fue todo esto de los conversatorios, que yo dije, oye, hacer una canción, hablar de rap, pero ¿cómo ir? Por lo que siempre me decía, una vez yo estuve hablando largo y tendido, que siempre teníamos conversaciones existenciales de acuerdo a la rima y la pureza del hip hop con Esteban Altamirano, a.k.a. Inédito, siempre. Es que ser rapero de verdad es hacer lo que uno en la rima dice. Y yo sé, puta, entonces iba a hacer una canción, hablar de rap. Lo que hice fue un estudio de campo por diferentes áreas del rap hispano, porque iba a regresar, que ese era el diferenciador entre Huey Sílica y el proyecto de Hua Watson en su principio, con estos dos discos que han sido totalmente, o el 90%, 80% en español, en castellano. Ya para esto, como no está este proyecto, no necesito un diferenciador, vamos a hacer creol, vamos a hacer el castellano y lo vamos a mezclar y haces canciones en inglés. Voy a volver un poco más al inglés también. Que digamos al principio de nuestra carrera nosotros siempre nos achacaron de hablando de raga,
El segundo álbum tuvo mucho inglés y nos decían, ¿pero qué? ¿Por qué tienen solo inglés? Y porque yo tengo 4 discos, que puedo tener 100 discos, pero es un show. ¿Ok? Y yo escojo qué voy a hacer en mi show. Y si tengo un público anglosajón y yo quiero darles tetica en inglés, lo hago. ¿Me entiendes? Y si tengo jamaiquinos en la audiencia, también. Y si tengo la gente que de habla hispana en la audiencia, se le da tetica igual. Porque voy a limitarme yo. Sí. A nosotros, bueno, es cosas que no viven, digamos, nosotros jamás. O sea, hay gente que nos dice, es que el español, y la gente por atrás que no estuvo en el proyecto, que no sabe ni costra de cómo logramos las cosas, que no estuvo ahí, que no hizo el trabajo, que no estaba nada más bien hasta de, ¿cómo se llama? De sanguijuela. Es la gente que dice, oye, pero es que ¿por qué no hacen español? No, porque no hacen español. Nosotros teníamos muy claro que si no nos firman, no firman a nadie. Y los que están firmando están impresionados por el inglés, no por el español. Y los que están firmando no quieren oír Mae ni Vara en 0 canciones. Más bien nos están diciendo que hagamos un castellano estándar para que les entiendan en otros mercados. Que eso es pensamiento de disquera. Pero la persona que no ha lidiado nunca en una disquera, que no ha estado en ese tipo de negociaciones, le es muy fácil decir que era mucho inglés y que por qué tanto inglés, cuando no sentían esa represión, no tenían esa presión ni esa responsabilidad. ¿Me explico? Entonces, a veces la ignorancia lleva a gente a hablar paja como esa, y era algo que a nosotros siempre nos achacaban y nos decían. Pero lo bueno es que ustedes no se agarraron de eso, o sea, ustedes siguieron haciendo lo que querían. Sí, más ahora que es tan libre el asunto, ya nosotros, el problema de no poder hacer lo que queríamos era eso, digamos, antes uno tenía que ir donde una disquera a firmar con la disquera para ver si saca un disco, porque no había otra forma. Sí. Usted no iba a quemar un disco y hacer nada. Que de hecho sí, el primer disco que yo saqué fue como producido por Tapón. Se llamaba Rastro Urbano. Y no salió, lo iba a firmar DDM, pero no firmaron. Seguro y pues no era malo. Pero yo lo vendía yo vendí como 50 copias. Le sacaba en ese tiempo. Y estaba tan difícil, o sea, tener una computadora con quemador era toda una empresa. Claro. Habían en las fotocopiadores hacían una empresa de copiado de discos y mandaron a los hijos a la escuela copiando discos y todo. O sea, yo tenía un compa que tenía una computadora con quemador y de ahí sacaba yo las copias porque yo no tenía quemador ni computadora. Entonces, las vendía para ir al estudio a grabar ya un disco. Y de ahí eso terminó en proyectos como Mula, en entrar a Resistencia Subversiva, y de ahí pasó Fibra Sílica, Donat, todo eso. Que me ha rajado con Resistencia. O sea, Resistencia ha estado mucho tiempo aquí, dándole mucho poder al artista urbano, mae. Nosotros que lo estuvimos ahí leyendo, increíble, mae. Ha ayudado a todos los artistas urbanos de este país. Qué buena nota. Solo por amor al arte y a la cultura, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Es una de las cosas que lastimosamente la nueva generación no tiene, esa reciprocidad. Porque yo veo que el productor, gestor, CEO, papá de la disquera saca como Kingstar, saca un disco y debería ser trending topic solo por la gente, solo si las personas a las que él le ha ayudado le den un poco de reciprocidad. El arte urbano aquí, todo el mundo está en su propio saco y no se mueve en código. Los nuevos artistas no se mueven en códigos porque ya se forman sus crews y su asunto, pero en sí la comunidad no se mueve en código. Si hablamos de una
que digamos, arte urbano, mucha gente no le gusta porque está encerrando todo y todo lo está poniendo y no es así. Hay una cultura y una comunidad de danzal, hay una comunidad de roots, hay una comunidad de hip hop, hay una comunidad que está inclusive en medio de todo eso. Hay demasiada diversidad y hay demasiada producción. Hay demasiada historia diferente. No podemos hablar del nicho del hip hop o el rap en castellano acá en Tiquicia, igual de hablar de la escena de danzal, que pasó por ejemplo, estar vetados en la radio gracias a que los panameños empezaron a sonar, porque a la gente, al público en general le chocó la letra explícita de los panameños y catalogó toda la otra letra igual. Y respetos a Panamá como país por todo, por el aporte inclusive y todo, pero eso nos afectó a nosotros y pagamos la puya a nosotros. Porque en ese tiempo en donde más danzar se hacía. Ajá. Sí, una época en que el danzal estaba pegado. Y se cortó eso porque las radios nacionales simple y sencillamente Vox sí ponía, pero yo estaba vetado en Vox por apoyar a 103. Más así que rajado que al final de cuentas no se dan cuenta de que, de que todos estamos en la misma mierda, más bien todos deberíamos apoyarnos, sí. Y es como elegir bandos y mierdas, ¿Cómo estamos con las cámaras? ¿Estamos bien? Más o menos. No, yo creo que sí hay footage. Pero la tuya, como siempre, está llena, ¿Ya se llenó? Increíble, como 10 días, pero bueno, ahí todo bien. Ahí. Bueno, así como porque yo creo vamos ya atendido, Quiero que hablemos del disco, se fue rapidísimo, se ha ido volado. Es que podríamos hablar como por horas, sí, güey. Pero ahorita hablemos del disco, Ajá. Este nuevo disco, ahí lo que estuvimos viendo es esta oda al Caribe. De hecho, pues la palabra del disco en Swahili es caribeño, Caribeño, también es frijol, también es un plato típico de varios países de África que ya aprendí a cocinar, lo sabe muy bien. Muy buen platillo. Buenísimo. Y es hasta vegano. Así. Aparte de que Hiwa es amor en Swahili, quise hacer la paridad. Chile es amor. Amor en Swahili. Qué pichudo. Gracias a Dios Google y un poco de África y uno que dos africanos que me explicaron la nota, que cambiamos es como Jova, sí significa amor. Y de ahí también detrás del nombre viene esa historia de amor que era el romanticismo de mi mamá, que siempre quiso un hijo para ponerle el nombre del papá. Papá, que es Hubert. Y el Watson, porque mi papá era Malcolm y mi papá era Martin Luther y yo Malcolm. Mi papá es católico y yo Rasta. Pero siempre hubo respeto, siempre hubo conversación y expansión en relación a cualquier tema que discutiéramos y nunca estábamos de acuerdo. Pero me respetaba. Un entendimiento, por lo menos. Nunca fue una discusión, era una expansión. Porque a mí me gustaba más bien ponerme del otro lado para... Sí, para ver qué es lo que están pasando. Y le sacaba conocimiento al hombre. El man me explicaba mejor las cosas y me decía, no. Y ya a veces estaba casi cambiando de bando, pero tal cosa... Y él me decía, es que usted ¿por qué se pone en causas indefendibles? Tengo que aprender alguna forma. ¿Y por qué, por qué con este disco decidiste empezar a rendir un homenaje a esto? Ya como más a fondo. Porque me imagino que con todo lo que has hecho durante toda tu vida, tiene siempre que haber cierto honor al Caribe y a esta cultura rasta y todo esto, pero digamos, ya con este disco, sí ya puntualmente decís que es un homenaje. ¿En qué momento, digamos, por qué decidir este disco específicamente, Juba Watson, para hacerlo? Porque la conciencia de darle homenaje del valor que tiene la cultura me llegó en ese momento. Aparte, bueno, digamos, si yo lo hago rap o reggae es simplemente un asunto cultural.
Yo no hago salsa, yo no hago merengue, porque eso no me siento, aunque es de parte de mi cultura y mi etnia lo creo, no es algo de mi generación. No es lo que mi generación aportó. Y, igual que el principio es un regreso a un ciclo en el cual mi primera canción era un reggae rap en ritmo danzal. Vuelvo a hacer esto ahora, pero con la conciencia de decir gracias a que hay un Jamaica, gracias a que existió un danzal, que hubo gente que tal vez dio su vida para que yo tuviera la oportunidad, y hay gente que dio su vida para yo poder decir que soy garbeísta, para poder decir que yo soy panafricano. Hay gente que murió por eso. Entonces, ¿por qué no darles el honor y la gloria cada vez que pueda? Y en este disco tenía un proceso después de terminar el lado B, que es que para nosotros conceptualmente es un disco de rap clásico, estilo rap clásico, que seguía hacer un disco en el que mezclo reggae y rap, que lo tenía hace tiempo, y de hecho en el momento que estaba iniciando después de la pandemia, después de los 6 meses de pandemia me ocupé, y tengo un disco que está como al 60% de terminado, que es el próximo, que lo voy a lanzar solo en Bandcamp, porque hay que tener material en Bandcamp exclusivamente, igual que también parte del movimiento lo lleva, o sea, yo quiero mi repatriación. Yo quiero mis 40 mulas, mis 40 acres y mi mula en África y mi negra a la par, y una negra de mi gusto, una negra culona de mi gusto a la par también. Eso es lo único que yo quiero ya. Ya yo estuve en una sociedad durante suficiente tiempo, eurocéntrica, no pragmática, sino que opresora, que en realidad veo las cosas y yo atrás lo que yo he hecho me la he hecho difícil. Entonces quiero eso. La forma de buscarlo no es pidiéndola, sino empezar una revolución cósmica dentro de mí. Además, me pareció después de las giras ver qué es lo que me hacía, digamos, ante el Rototón, volviendo a ese momento que también influencia esto, yo tenía que ver qué iba a presentar, qué iba a hacerme a mí diferente de los de España, o los jamaiquinos, o los ingleses inclusive, y que era la combinación de esos 4 aspectos: español, castellano, creol, reggae, hip hop, unido por una visión de Tiquicia. En el mundo eso es algo único. Nosotros nos podemos ver los pequeños que nos queríamos ver, y aquí no hay industria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno está en otro lado del mundo, uno le van a preguntar lo primero: ¿quién es usted y qué es usted, de dónde usted viene, de dónde viene? Sí. ¿Y por qué? Y me senté, yo tuve esas conversaciones en giras. Me acuerdo, bueno, puntualmente una conversación con un productor en que hablamos el caso de Costa Rica en el mapa mundial del reggae, en el mapa mundial en el reggae, en el año que se estaba celebrando el reggae como un aporte al mundo, después del año en donde Costa Rica se declaró un país multicultural, y uno ve que a nosotros los afros llega, o sea, ¿me entiende? Se lo va a poner como es. A nosotros no se nos da usted va a festivales internacionales en Costa Rica, una representación, y la mayoría del tiempo, digamos, de calipso, cuando van a contratar a Caue para que vaya a un festival internacional a representar Costa Rica calipso, y son calipsonians que tienen 75 años, no van a estar aquí todo el tiempo. Yo no soy eterno. Yo he tenido el privilegio de vivir cosas como estar en Brooklyn, New York, el día en que el beef entre
la costa este y el llamado beef entre la costa oeste y este explotó. O el beef entre Bad Boy, Biggie, y estar ahí conversando con mi prima de que Snoop está hablando mucha paja y que en la calle ¿no? donde está el hip hop, a la gente no está cuadrando esa vara. Estar yo tuve el Reasonable Doubt de Jay-Z la semana que salió. Damn. O sea, no el Rapper's Delight la semana en que salió. Lo tuve en mis manos, en mi casa, por medio de mi papá. Esas son cosas y que uno dice, bueno, qué loco, porque no es planeado. Simplemente que me sucede, tiene que ser por algo. De eso es mi búsqueda, el para qué. Toda mi carrera es el búsqueda para qué. Sí, claro. Eso. Y de igual forma, por ejemplo, estoy un día y Manuel Monestel es el que hace Calipso, ¿verdad? Ajá. Manuel Monestel me llama un día y me dice que llegó un karaoke, un man que escribió un libro acerca del hip hop, que es de universitario, profesor, antropólogo, investigador, etcétera, etcétera, sociólogo, que él le habló de mí, que le gustaría que lo conociera, que convirtiéramos, que iba a hacer una conferencia en la UCR. Ese día yo estaba diciendo, bueno, voy a tener que inventar una autodefinición que no me definan como hip hop. Ajá. Y prácticamente la respuesta estuvo ahí. Ese libro se llama, el señor se llama Benjamin Bowser, doctor Benjamin Bowser. Tiene un libro que se llama Hip Hop, Gangster Rap and its Social Cost, donde explica cómo la industria musical utilizó el hip hop para atacar a la población afro en Estados Unidos, para llenar las cárceles, y fue descubierto al estudiar la patología del SIDA, la epidemia, como epidemia. Entonces empezaron a investigar más, se dieron cuenta de que todos estos patrones de la industria musical, que entrevistas con raperos, de que los filmaban para grabar discos que hablaran, glorificaran la violencia y eso. Muchos de esos raperos rapean eso que rapean en Estados Unidos porque ellos están obligados. O rapea eso o quédese underground con los 4 gatos de su concierto. No va a llegar a ningún lado. Esa es la opresión. Sí. Es muy diferente acá. No hay hay una presión muy diferente. Y él señalaba que el futuro de la cultura del hip hop estaba en Latinoamérica. Porque nosotros no tenemos esa presión, no tenemos esas ataduras. Ajá. Que sí están los patrones. El hecho de que la mayoría de raperos latinos que no son negros hablen de que negros, como si hubieran tantos negros en Latinoamérica. ¿Cuántos raperos negros hay en Tiquicia? Sí. ¿O cuántos raperos negros hay en el mundo, en el espectro latinoamericano? Y no es que no existen, y no es que no tengan skill, no sean malos o lo que sea, y no es que no hacen propuestas, es que están segregados. Por un negro que ven en un micrófono rapeando, son 10 que se hicieron de sacrificio. Vengo de donde estaba Mike, Dwayne, Roba, G-Termis, todos rapeamos. Éramos como 15, 30 que rapeamos, y quedamos 2, 3 mohicanos, ¿verdad? Sí. Entonces, es un deber, una responsabilidad que tengo hacia esa generación, tengo hacia la historia, tengo hacia el privilegio recibido, hacia la bendición de ser un miembro de la diáspora africana, fuera de África, el representarlo de la mejor forma y dejar un legado sólido para las futuras generaciones. Y lo utilizas de una manera muy tuanis porque los temas que se tocan dentro del disco son temas necesarios de hablar, son temas muy reales, políticos, sociales, también viniendo hasta lo de la legalización de la marihuana. Ajá. Todo ese tipo de cosas son temas que se necesitan escuchar nacionalmente y que no mucha gente los está como condensando de esa manera. O sea, como hablarlo
real talk, ya. Hay Sí. gente como que lo embellece o nada más toca el tema, pero sí ya como basarse en eso, tener tracks donde se habla de ese tipo de cosas, pues ma, es como bastante bold por parte tuya de hacerlo y de utilizar este espacio, utilizar este álbum para hacer ese tipo de cosas. Claro, era necesario, sentí necesario hablar del cannabis porque ahora el mundo, un mercado ascendente. Sí, claro. Están vendiendo productos de hemp. Y no estoy solo hablando de fumar, es que digamos también el romanticismo que hay en el fumado y en la inspiración me parece muy vano en general. No es vano realmente, me equivoqué. Sí, sí. Es muy general. No es un poco escueto. Me enfoqué en ese tema de hablar del aspecto medicinal y de que eso es de los beneficios que podría hacer, de las evidencias de que es una medicina, del aspecto cultural y el atropello al pobre Rasta. O sea, el mundo, vea, usted ve Red, Gold and Green en todo lado. Inclusive, si usted tiene zapatos de esos Adidas con el Red, Gold and Green, eso es como estar pateando mi bandera. No Ajá, es porque respetuoso. sí es. Y es un producto directo de la apropiación cultural, porque un rasta no hace eso. El decir, la gente ahora dice, rasta, rastica, rasta. El reggae ha sido uno de los daños más grandes que ha recibido el Rastafari puro en toda la historia de todo. Hay cantantes de reggae que lo han utilizado y han glorificado el reggae, le han dado lo han dignificado también, etcétera. Y viene mucho del Rasta, de la espiritualidad del reggae es Rasta. Pero al Rasta no se le ha ni retribuido ni reconocido, y no es por reconocimiento y retribución, sino un trato decente y justo. Sí, claro. Me explico. Acá Sí, en Tiquicia, igualdad de condiciones con nosotros. O sea, exacto. Equidad. eso. Es importante. Este asunto, por ejemplo, en general, para mí es importante resaltar que somos un país pequeño, pero es sumamente rico. Sí, claro. Y no lo estamos viendo. Otra vez vamos a pedir un préstamo al Banco Internacional para estar subyugados a las leyes, movimientos sociales que nos quieran implementar, desde que somos ingenuos y susceptibles y todo lo agarramos. Vamos a tener eso, nos obligan a eso, nos segregan sistemática y económicamente, así igual socialmente, para que seamos dependientes de los otros países, y ahí es donde empiezan las monarquías, y ahí es donde empiezan las dinastías en Latinoamérica. Sí, sí. Latinoamérica. Bajo el imperio siempre, man. Aquí hubo una constituyente para que hiciera la reelección. No tenía que haber una constituyente para eso y para el matrimonio igualitario también. Porque ellos sí pueden pasar con la ley, pasarle a las leyes encima para hacer lo que les da la gana. ¿Y sobre qué? Sí, es que sí, y yo no estoy ni siquiera manifestándome en contra de las causas y el producto final o lo que están logrando con eso, pero el proceso no está correcto. Ajá. Sí, y no porque es lo mismo yo para doy, todos. porque al que le llueve es a mí, porque me señalan a mí porque estoy en contra. Yo no estoy contra de nada. La gente puede hacer lo que le da la gana. Exacto. Mi libertad no vale si yo no puedo respetar y defender la libertad de otra persona que especialmente piense peor o diferente que yo, como si fuera mía. Sí. Porque no me da valor, no tengo moralmente, no tengo valor si lo veo de esa forma. Y o sea, aclaro eso precisamente. Yo, porque no estoy de acuerdo con alguien más, yo defiendo su idea que está contraria a mía, como si fuera mía, y ahí ponemos el pecho igual, aunque yo después le vaya a decir, mae, su idea es una estupidez, está mamando pie, vea, lea esto y dedíquese en esto y tuanis, pero vamos a defender. Sí, es equidad en todas las causas. Y como vos lo dijiste al principio, y la libertad de uno termina donde empieza la de los demás, y ya con solo eso ya se debería basar toda
la humanidad. Pero y esa no es la así. mitad, digamos. Bob Marley diría, half of the story will never been told. Esa es la mitad, porque si la libertad mía, eso simplemente indica la delimitación. Pero si hablamos de comunidad, mi libertad está intrínsecamente ligada a la suya. Sí, claro. Si defiendo su libertad, estoy defendiendo la mía. Ya fijo. Y es necesario más que la mía defender su libertad. Exacto, Porque si no, no vamos a tener libertad. No se trata solo de mí, es un mundo, pero la libertad es un bien común que debemos defender como bien común a costa de inclusive la guerra o sea, estamos tantos grupos segregados, los emos, los hipsters, los raperos, los ragas, los todos, aquí dentro de una comodología, todo el mundo dividido para luchar para sobrevivir en un mismo medio, en donde los que dominan esas mismas divisiones están cagados de risa, viendo como todo el mundo está haciendo el efecto cangrejo solamente porque no estamos. Todo el mundo tiene el mismo enemigo y no están unidos. No nos movemos en código. Sí. No nos movemos en código. Eso es un excelente término, moverse en código. Esa es la solución. Yo lo pongo así. Nosotros estamos urgentemente necesitados de movernos en código. Hay que ir a la pulpería y dejar el chino como segunda opción. No vamos al chino, uno va al chino por segunda opción porque la plata se va volando fuera de aquí. Ellos son una nación dentro de nuestra nación. Todo el respeto, todo el que dicha que Costa Rica puede, pero nuestros gobernantes nos regalaron el comercio. Se lo regalaron a ellos, no a nosotros. Sí. No están gobernando por nosotros. Y no es por hablar política ni panfletos, porque esa vara para mí, yo no participo en eso. Pero el comentario social es necesario. Lastimosamente vivimos en una comunidad. Claro. Y en general abarca un poco eso. A como lo siento, a como lo veo, de que es un país de riquezas que está pidiendo un préstamo en vez de todo. Mira, las elecciones para mí son un insulto porque no hay nadie que diga cómo vamos a hacer la plata. Solo nos dicen, todos podemos, pero ¿cómo? Nunca dicen cómo. Y tenemos el cómo, tenemos el café, tenemos el aguacate. Mi mamá me regala aguacates del patio y estamos importando aguacate. Tenemos electricidad. Hay inundaciones, sí, pero podríamos venderle electricidad a Suiza. Que de ahí por abajo me di cuenta que se hace un toque, pero ¿entiende? Y que nos beneficiemos como país, que el cannabis se puede sembrar porque aquí hay tierra fértil. Exacto. Que se puede, no solo el cannabis, otras plantaciones, dejemos de sembrar piña, que se lo quede el otro mercado y inventamos un mercado nuevo. Que hace como 3 años salieron arriba de 90 propuestas musicales de Costa Rica de gira afuera del país y ponemos 2%, no ponemos ni el 2% de música local en nuestros medios. De eso se trata esa canción en general. Temas como Show Respect, hablamos de la divinidad de la mujer, hablamos por ejemplo, hablamos de culos, de traseros. El trasero durante 100,000 años de la existencia del ser humano fue considerado un signo de divinidad, no un aspecto físico morboso como se ve ahora, sino como un símbolo en el que representa que la mujer puede traer vida efectivamente a este planeta, porque las mujeres no deberían de parir acostadas, sino en cuclillas. Y también hablando de las diosas que existieron, de las reinas, que la mujer, o sea, el respeto necesario que tenemos a la mujer. Necesitamos matriarcado ya. Claro. Necesitamos matriarcado ya 3 veces para que se cumpla, porque estamos destruyendo el mundo. Los hombres con su tecnicismo, su guerra, su violencia, y el patriarcado, que es una visión europea del masculino, del ser masculino, nos está destruyendo. Ya andamos mantillas en la cara. Estamos actuando antinaturalmente, que no estamos ni siquiera adecuados
para vivir. Sí, güey. Ya lo estamos manifestando. No somos adecuados para estar vivos. Así es. Duro. Mae, podríamos seguir hablando un montón. Ya se nos fueron 2 cámaras. ¿Ya se fueron 2 cámaras? Ah, bueno. Entonces, de hecho, voy a correr esta cámara para que lo veamos todos, porque si no... Igual, mae, yo creo que Ya ir despidiendo nada más. ya podríamos ir cerrando, sí. Mae, como dijo Dani, mae, necesitamos otro podcast jugadora para volver a hablar, mae. De fijo vamos a tener que volver a hacerlo, mae. Mae, fue un gusto, Que es de una verdad, buena tenerte. excusa para un nuevo disco. Mae, ¿cómo? Es una buena excusa para un nuevo disco. Ahí está, mae, la vara de fijo, mae. Al rato hacer Y, un mae, mixtape que se llame podcast. Es interesante. Buena idea, mae. créeme, mae, que Green Nation, mae, va a estar apoyando absolutamente todo lo que haces, mae. Ojalá te podamos volver a tener aquí. Fue impresionante hablar con vos, mae. De verdad, muchísimas gracias por apoyarnos y por apuntarte a esta vara, mae, y hablar con nosotros un rato, mae. Ha sido increíble, mae. Ha sido un honor, mae. Muchas gracias. El honor mío siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber acogido el material y darle espacio. Que lo único que tenemos es eso ahora. Por tus obras los conoceréis. Exactamente, Entonces, mae. de Así nos que, mae, nos volveremos a ver. eso es un hecho, mae. Estamos, entonces, antes de que se nos vaya la última cámara, mae. Esto fue el Hub. Mae, muchísimas gracias. Yo soy Pablo. Yo soy Daniel. Yo no sé si me ve. Y estamos, entonces, mae. Bueno, Muchísimas mano, gracias. muchas gracias. Nos vemos en la Pura vida. próxima.